y muertes. Por tanto, había que ofrendar abundantemente a este dios para que la tierra recibiera lluvias estacionales, moderadas, que permitieran a los mayas llevar a cabo sus tradicionales técnicas de cultivo. La diosa patrona de la medicina era la anciana Ixchel, patrona del parto, de la adivinación, del tejido y también diosa de la luna. En el Códice Dresden, el más completo de los códices mayas que se conservan, la diosa Ixchel es representada en varios almanaques adivinatorios y en cuentas sagradas de 260 días, con una serie de aves y animales sobre los hombros. Estos, al estar allí colocados, indican la palabra kosh, cargar sobre los hombros, así como también enfermedad o castigo divino. Una de las razones por la cual aparecen las representaciones de los animales junto a Ixchel es debido a que los fonemas de sus nombres eran tomados para identificar las enfermedades que caían en ciertos días señalados como peligrosos. Los mayas consideraban que los padecimientos eran enviados desde arriba, Lugul, al caer sobre ellos, lo que refuerza la idea de su origen sobrenatural. El hombre era el componente central, ordenado y equilibrado del universo, y estaba sometido al interés, no siempre sano, de todos aquellos seres y fuerzas que poblaban los diversos sustratos del universo. Las enfermedades podían ser causadas por diversas razones. Una era los pecados, los excesos, haber generado envidia de otras personas o estar muy en contacto con gente que había hecho actos antisociales. También podían sufrir el ataque de ciertos agresores como eran los muertos de otros soles anteriores, ciertas deidades, objetos con una intensa carga, una intensa energía divina, o seres que tenían mucho poder, como eran los sacerdotes, los gobernantes y los hechiceros. Otra de las causas de las enfermedades muy importante eran las deidades del inframundo, que solían atacar a las personas, pues como vivían en lugares húmedos y oscuros, estaban ávidos del calor de los seres humanos. Estos seres esperaban a que la gente se aproximara a lugares que eran llamados peligrosos y ahí les devoraban el alma. A través de las enfermedades que les eran enviadas de manera sobrenatural, los mayas explicaban la muerte, fuerza opuesta y complementaria de la vida. Fray Diego de Landa recopiló los más importantes aspectos de la cultura maya en su libro Relación de las cosas de Yucatán. Esta gente tiene mucho, excesivo temor a la muerte, y lo mostraban en que todos los servicios que a sus dioses hacían no eran por otro fin ni para otra cosa, sino para que les diesen salud, vida y mantenimientos. Si los mayas eran negligentes en el servicio a los dioses durante ciertos años, podrían sobrevenirles enfermedades y miserias, como eran desmayos, amortecimientos, mal de ojo, esterilidad o mortandad en gran escala. También menciona Landa que en el mes de Huo, a mediados de agosto, los sacerdotes, médicos y hechiceros, que eran todos uno, celebraban su fiesta, en la cual, además de Ixchel, se invocaba a otros patrones de la medicina como Itzabna, Sitbolontum y Aau Shamaes. Las enfermedades y los animales. Afortunadamente, se ha conservado un interesante libro, El ritual de los Bacabes, recopilado posiblemente a finales del siglo XVI o principios del XVII, que contiene textos en maya yucateco de 68 plegarias, conjuros y recetas para preparar remedios contra muy diversos males. En estas plegarias también se describe a las enfermedades como entes o seres que habían tenido origen, progenitores, una casa y hasta símbolos o características propias. Muy variadas enfermedades se vinculaban con animales, por ejemplo, los tancas o tamcas, entumecimientos, espasmos y convulsiones que se asociaban con el venado, el mono, el jaguar, la serpiente, la tarántula, la avispa y la guacamaya. Las enfermedades de la piel son llamadas genéricamente CAC y se refieren a las erupciones o a la aparición de granos, pústulas o bubas. CAC significa fuego.
estaban relacionadas con serpientes, armadillo, mono, lagartija, palomillas, avispas, arañas y termitas. Es muy probable que la inclusión de antrópodos se deba al efecto que las picaduras de algunos de ellos producen sobre la piel. También se mencionan las enfermedades provocadas por los vientos, IC, que eran muy peligrosos, debido a combinaciones como el viento de guacamaya serpiente-araña o el viento de pecarí, que posiblemente se refiere a una forma de epilepsia. Los mayas dejaron un registro pictórico abundante sobre sus procesos médicos y sus estilos de vida, tanto en las múltiples representaciones sobre piedra o madera, como en estelas, tableros, altares, dinteles, objetos de uso cotidiano o ritual, vasos y vasijas de cerámica. Bueno, a partir de las evidencias que se encuentran en las distintas ciudades, me refiero a los entierros sobre todo, con los estudios que se hacen con la antropología física, se pueden estudiar los huesos de estos individuos y se sabe que, por ejemplo, las personas que están enterradas en la zona nuclear de la ciudad o en las que están en la parte central de la ciudad, que serían los gobernantes o la gente allegada a ellos, presentan muchos menos restos o muchos menos evidencias de enfermedad que las que están enterradas en las partes de afuera de la ciudad, en las zonas secundarias, en donde sí se pueden ver evidencias de una gran cantidad de enfermedades que les aquejaban. Pero es fundamentalmente a partir de lo que la antropología física nos deja como evidencia. La complexión robusta, media y delgada se reparte por igual entre los tres grupos, pero la esperanza de vida era mayor en los nobles, entre los que se encontraron individuos mayores de 60 años. Los nobles tenían un mayor acceso a alimentos que les proporcionaban proteína de origen animal, ritmos de trabajo menos arduos y otros aspectos de estilo de vida que los favorecían. Los hombres de grupos que no pertenecían a la nobleza tenían un promedio de vida de 40 años. Recordemos que la esperanza de vida en Europa en el siglo XIV era de solo 29 años. Es probable que las enfermedades más frecuentes fueran las de los aparatos respiratorio y digestivo y las de la piel. Entre las más comunes encontramos las calenturas, que son manifestación de otros males, principalmente infecciones. Pero para los mayas, la calentura era un conjunto de enfermedades graves para las cuales había que utilizar una gran cantidad de remedios, muchos de los cuales se siguen aplicando actualmente. En segundo lugar, encontramos las toses, pechugueras y catarros, atribuidos a las condiciones ambientales irregulares o malas que imperaban en la región, principalmente por los nortes y las épocas de frío. Las enfermedades del aparato digestivo más frecuentes eran las cámaras y cámaras de sangre, que son las diarreas y diarreas hemorrágicas, que se presentan en cuadros infecciosos como tifoidea, salmonelosis, disenterías y parasitosis. Finalmente, podemos decir que eran comunes las enfermedades de la piel, las cuales les ocasionaban gran cantidad de lesiones y molestias, y que conseguían eliminar a través de sus remedios. Los antiguos mayas heredaron a los actuales pueblos mayas gran parte del conocimiento en el que se basan para seguir utilizando los remedios preparados de la misma manera desde hace siglos, además de los tratamientos ancestrales contra las enfermedades. Sin embargo, algunos de esos notables conocimientos se perdieron irremediablemente durante la conquista y la colonia, con la destrucción de códices y otros testimonios. Otros más siguen ocultos bajo la densa selva, esperando a ser descubiertos. ¿Cuántos siglos más tendrán que esperar?